Víctor Sosa. ¿Sí? Víctor, hace 15 días que Rosa presentó su libro, lo presentó así y me gustó mucho y te copié la palabra. Dijo que Víctor es uno de los mejores poetas de estos tiempos. Y yo sí creo en eso, más allá de que él es muy modesto. Los grandes son modestos, pero yo lo quiero decir, ¿sí? Él es escritor, pintor, ensayista, entre muchas otras actividades. Acaba de ganar el Premio Internacional de Poesía Jaime Sabines. Tenemos un gran poeta aquí, ¿sí? Quiero presentarlo también como el maestro, como el amigo, compañero de creación, profesor del Laboratorio de Escritura Autobiográfica aquí en el Instituto. Tengo la fortuna de que está aquí. Además, él me guía en la reescritura de mi historia desde el poderoso y sanador camino de la poesía. Víctor nos hablará de dos temas muy importantes: la autobiografía y la terapia narrativa. Va a vincular estos dos temas tan importantes. Ambos son vehículos potentes para la conformación y expresión del ser. Ambos caminos sirven para la reescritura de nuevas narrativas que nos liberen de historias obsoletas y opacas. Entonces vamos a escuchar a Víctor, y nada más comento algo que fue muy curioso. Hace 8 días justo estábamos dándole los últimos toques al poema, ¿no? Que leímos ahorita, y nos llevó 1 hora exactamente afinar lo último, ¿sí? Para 2 versos. Sí, para 2. Aclaremos, no todo el poema. No, 2 versos. o sea, creo que fueron las 3 últimas líneas. Sí, pero sí, 2 versos. Claro. Entonces estábamos en la clase, los 3, y dice Víctor: nadie se para de aquí hasta que esto termine, ¿sí? Hasta que la voz ya no esté silenciada, ¿no? Entonces fue muy interesante porque es un trabajo de mucha, de entrar, de ver, y que bueno, que uno puede expresar lo que siente, pero que además como ellos que me llevan años luz en la escritura de la poesía, dicen que suene bien, ¿no? Que no se traicione como lo que uno quiere decir, pero que además suene bien. Entonces, pues, le cedo la palabra a Víctor Sosa. ¿Sí? No necesitas micrófono, ¿verdad? No es necesario el micrófono porque sí es un objeto extraño. Sin más preámbulos, ya Iris nos ha dicho un poquito cuál es el tema, esta vinculación evidentemente entre terapia narrativa y escritura autobiográfica. Quiero pasar de lleno a ese tema. El texto está escrito, o sea que ojalá que después posibilite algún tipo de duda, pregunta o interrogante para que podamos comentarlo. La experiencia autobiográfica, una escritura inconclusa. Y trae un epígrafe que dice: yo era el propio objeto de mi estudio, Heráclito. La autobiografía es la escritura del yo sobre el yo, el sujeto de la escritura que se convierte en objeto temático. Hablo de mí, luego existo, sería el cogito de todo autobiógrafo. El autor, el narrador y el personaje son, en esta escritura, uno y el mismo. Cuento, me rememoro en esas revisiones de mi vida. Pero al contarme, al rememorarme, soy otro. Quien se rememora lo hace desde la memoria, no desde la vivencia. Lo hace desde un presente que es también otra edad. Miro lo que fui en esa edad, en esa desvanecida temporalidad que ahora testifico desde el presente. ¿Me reconozco en el que fui? ¿Me conozco a través de ese reconocimiento? La autobiografía entonces es más que la escritura del yo sobre el yo. Es una indagatoria sobre la identidad en el transcurso de sus edades, las otras edades del yo que nos conforman. El célebre Yo es un otro, de Rimbaud, se hace presente en la escritura autobiográfica. Pertinencia del otro que fui, que soy aún al remembrarlo. Pertenencia a un pasado que a través de esta escritura está presente. ¿Quién soy? Soy lo que fui. Derrapo, me miro en el reflejo de la escritura y en esos hechos, trechos, trazas de vida, me rehago, devengo otro. La escritura autobiográfica es una escritura del ser y del rehacer.
me restituyo y reconstruyo, me reinvento. Pero, ¿cuánto de lo que evoco fue real? ¿Cuánto de lo que cuento invento? ¿Cuánto hay de olvido en lo que digo? ¿Cuánta ficción se afianza en el ámbito autobiográfico? Quiero mostrar a mis semejantes un hombre en toda la verdad de la naturaleza, y ese hombre soy yo, dice Rousseau al inicio de sus Confesiones. Pero no es la verdad, la exactitud histórica, sino la sinceridad lo que más importa en la autobiografía. Por eso, he aquí lo que hice, lo que pensé y lo que fui. Con igual franqueza dije lo bueno y lo malo, nos dice Rousseau. Es la necesaria franqueza lo que importa. La autobiografía nos recompone desde el espacio de la sinceridad y nos permite proyectarnos hacia el porvenir. Me reapropio del pasado para recomponerme hacia el futuro. La autobiografía es curación, y a través del análisis y el autoconocimiento. Es el socrático conócete a ti mismo, recomposición del yo a través de los múltiples otros que fui. Es perdón, exorcismo, reconciliación en la diversidad. Es el asombro ante la escritura que nos revela. Ahora que lo escribo lo sé. También es un diálogo abierto al tiempo con ese lector potencial que nos revivirá en su lectura, en su particular interpretación. Tal vez la autobiografía no sea más que una interpretación de nosotros mismos, cambiante, prismática, infinita, pero es por excelencia una escritura inconclusa. Es, si así lo fuera, una de las más necesarias y hondas interpretaciones de ese irresistible enigma que llamamos yo. El pacto autobiográfico. ¿Es posible definir la autobiografía?, se pregunta Philippe Lejeune, uno de los mayores teóricos e investigadores del género, para responder a su pregunta con la siguiente definición: autobiografía, relato retrospectivo en prosa que una persona hace de su propia existencia, poniendo énfasis en su vida individual y en particular en la historia de su personalidad. Y agrega luego: para que exista autobiografía es necesario que coincidan la identidad del autor, del narrador y del personaje. Lejeune habla de un pacto autobiográfico entre lector y autor. Dicho pacto estipula que debemos creer en la identidad del nombre, en esa unidad de autor, narrador, personaje. Pactar con esa coherencia que hace posible la escritura autobiográfica. De ello se desprende otro pacto, el pacto referencial, que inscribe al texto en el campo de la verdad. El lector admite la autenticidad de lo leído, le cree al autor, acepta la autenticidad aunque ésta no sea exacta. Tiene fe en el nombre y en que lo que nombra es verídico, sucedió, le sucedió a ese que narra. Soy auténtico, esto que te cuento sí pasó, nos dice el autor. O también, soy auténtico en lo que no sé si pasó. Ya que la autenticidad pasa también por la duda, el olvido, la deformación y a veces por la invención del recuerdo. El tercero es el pacto de lectura, donde se plantea la problemática de la recepción y de la interpretación, las maneras de leer el texto. Aquí se impone el contexto histórico, los saberes predominantes dentro de ese contexto. Por ejemplo, religión en San Agustín, ilustración en Rousseau, psicoanálisis en Virginia Woolf. El pacto de lectura está vinculado con las condiciones de recepción de la época. Como lector, debo conocer los valores y creencias del autor y del momento histórico en que se inserta el texto autobiográfico. Pero también mi lectura estará filtrada por los saberes dominantes de mi época y mi cultura que, indefectiblemente, me conforman. Entonces, juzgo los valores pretéritos del autor a partir de mis valores presentes, del lector contemporáneo. Autor y lector, escritura y lectura, representan siempre un otro
que está en ellos y más allá de ellos, una interioridad que los rebasa. La invención del recuerdo. La autobiografía implica una fenomenología de la memoria. ¿Qué recordamos cuando recordamos? ¿Por qué recordamos y olvidamos? Los recuerdos no son réplicas, copias exactas de los acontecimientos vividos, son registros de cómo hemos vivido emocionalmente esos acontecimientos. Son fragmentos, apenas rescoldos de lo acaecido, que están sujetos a transformación, a falseamiento, a represión y a sustitución de sus componentes por prótesis fantásticas, por invenciones de la imaginación. Como dice el escritor cubano Eliseo Alberto, recordar no es volver a vivir, recordar es volver a mentir. Y citando a Néstor Brownstein, no hay verdadero recuerdo sin la creencia de que es un recuerdo. Es decir, reconociendo su carácter virtual, ilusorio, de verdad narrativa, para diferenciarla de la verdad histórica. No es posible conocer a un sujeto por su pasado sin tomar en cuenta la forma en que lo relata. No son los hechos de su pasado, sino las palabras las que abren los compartimientos más íntimos del ser, las palabras y su representación. De esto, como sabemos, se ocupa el psicoanálisis. Nos dice Brownstein, retomando la tesis freudiana, tanto el recuerdo como el olvido de episodios de la vida están motivados, responden a un principio de causalidad y de múltiple determinación. Rara, extraña, insólita es la memoria, es la memoria freudiana, esa moneda de tres caras. Además de la memoria como conservación creadora, narrativa, transferencial, y del olvido como pérdida del recuerdo, existe la represión, es decir, el funcionamiento del inconsciente controlando qué, cómo y cuánto se recordará y se olvidará. El inconsciente que distorsiona los acontecimientos pasados y los mezcla con fantasías, con novelas familiares y con mitos individuales. Hasta aquí Brownstein. La moneda de tres caras. O sea, memoria, olvido y represión. Nada casi nada. La autobiografía entonces está conformada por esta moneda de tres caras, freudiana, la memoria, el recuerdo y la represión. Es bueno tomarlo en cuenta a la hora de establecer los pactos autobiográficos para saber que eso que se dice está cargado de olvidos y eso que se olvida o reprime está cargado de un no decir pleno de sentido. La sinceridad de Rousseau. Con sus confesiones, Rousseau funda la autobiografía moderna y establece un modelo insuperable en cuanto a pacto autobiográfico y pacto referencial. Su signo será la sinceridad. Veamos la primera página de sus confesiones. Y dice así: emprendo una obra de la que no hay ejemplo y que no tendrá imitadores. Quiero mostrar a mis semejantes un hombre en toda la verdad de la naturaleza, y ese hombre soy yo. Solo yo conozco mis sentimientos y conozco a los hombres. No soy como ninguno de cuantos he visto y me atrevo a creer que no soy como ninguno de cuantos existen. Si no soy mejor, a lo menos soy distinto de ellos. Si la naturaleza ha obrado bien o mal, rompiendo el molde en que me ha vaciado, solo podrá juzgarse después de haberme leído. Que la trompeta del juicio final suene cuando quiera. Yo, con este libro, me presentaré ante el juez supremo y le diré resueltamente: he aquí lo que hice, lo que pensé y lo que fui. Con igual franqueza dije lo bueno y lo malo. Nada malo me callé, ni me atribuí nada bueno. Si me ha sucedido emplear algún adorno insignificante, lo hice solo para llenar un vacío de mi memoria. Pude haber supuesto cierto lo que pudo haber sido, lo que pudo haberlo sido, mas nunca lo que sabía que era falso. Me he mostrado como fui, despreciable y vil, o bueno, generoso y sublime cuando lo he sido. He descubierto mi alma tal como tú
La has visto, oh Ser Supremo. Reúne en torno mío la innumerable multitud de mis semejantes para que me escuchen mis confesiones, lamenten mis franquezas, se avergüencen de mis miserias. Que cada cual luego descubra su corazón a los pies de tu trono con la misma sinceridad, y después que alguno se atreva a decir en tu presencia: yo fui mejor que ese hombre. Bueno, desde el inicio Rousseau establece su singularidad, tanto proyectada hacia el pasado como hacia el futuro, una obra de la que no hay ejemplo y que no tendrá imitadores. Acto seguido establece un vínculo con sus virtuales lectores, con el omnipresente otro, que es siempre motivo y meta de nuestra escritura. Quiero mostrar a mis semejantes un hombre en toda la verdad de la naturaleza, y ese hombre soy yo. Ahí está el pacto referencial. Verdad, autenticidad, pero principalmente sinceridad. Se disculpa ante el lector diciendo: bueno, si me ha sucedido emplear algún adorno insignificante, lo hice solo para llenar un vacío de mi memoria. La sinceridad es sinónimo de pureza de alma, incluso de pureza estilística para Rousseau. La sinceridad, por encima de las vilezas y mezquindades del autor y de su narrativa culpígena, lo hace superior. Y desde esa superioridad, él desafía a sus semejantes usando a Dios como testigo. Y después que alguno se atreva a decir en tu presencia: yo fui mejor que ese hombre. Entre la acción y la confesión se da la purificación, el exorcismo, la transformación del ser. Pero, ¿podemos confiar plenamente en la sinceridad de Rousseau? ¿Debemos tomar al pie de la letra la narrativa del autor o indagar en los intersticios de la letra, en sus entrelíneas? Debemos tomar en cuenta el pacto de lectura, la hermenéutica que, como lectores de las confesiones, desde los saberes del siglo XXI, por ejemplo el psicoanálisis, las nociones posmodernas de verdad, de identidad, etc., necesariamente hacemos del libro de Rousseau. Nuestra interpretación, nuestro contexto es, en definitiva, quien crea al texto. Según Umberto Eco, la interpretación implica una relación dialéctica entre la estrategia del autor y su lector potencial o ideal. El autor quiere ser comprendido y a veces, caso Rousseau, quiere ser perdonado. Siempre se escribe, como ya señalamos, para y por el otro. Dios, el nombre del Padre, la cultura, la moral e incluso el inconsciente, si seguimos la noción lacaniana. Ya San Agustín, uno de los fundadores del género, se interroga en sus confesiones muy anteriores a las de Rousseau. Dice: pero ¿para quién hago este relato? No es para mí, Dios mío, pero al contarte estas cosas se las cuento a mis semejantes, a los hombres, aunque mi libro caerá en escasas manos. ¿Y por qué escribirlo? Para quien lo lea, e incluso yo mismo, para que quien lo lea, e incluso yo mismo, podamos concebir la profundidad del abismo desde donde es preciso clamar por ti. San Agustín habla a Dios, pero se dirige a los hombres. Al relatar la vida del Agustín pasado, nos da a conocer al Agustín presente, porque toda autobiografía se escribe desde el presente. Desde el juicio del presente se juzga el pasado, ya sea para alabarlo, ya sea para condenarlo. La alteridad es doble, se manifiesta entre el que fui y el que soy, y entre yo y los otros. La escritura autobiográfica es el puente que une estas alteridades. Los territorios del yo. Otro gran teórico de la autobiografía, el filósofo francés Georges Gusdorf, aporta una noción tridimensional del término, autobiografía, definiéndolo de la siguiente manera. 1. Autos, la identidad, el yo consciente de sí mismo y principio fundamental para una existencia autónoma. 2. Bios, la continuidad vital de esa realidad, su despliegue histórico. Y 3. Graphein, ¿no? El medio técnico propio de las escrituras del yo.
La profundidad del trabajo de Gusdorf sobre la autobiografía involucra varias áreas del saber, como la historia, la psicología, la filosofía existencial y fenomenología, e incluso la metafísica. Para Gusdorf, la autobiografía supone una nueva revolución espiritual. El artista y el modelo se acoplan perfectamente. El historiador se toma a sí mismo como objeto. Veamos algunos puntos relevantes de su pensamiento. Dice: el destino del hombre es construir siempre una nueva existencia y por tanto una nueva historia. La autobiografía es la revolución espiritual del escritor convertido en sujeto y objeto de la escritura. Se trata de una operación de rectificación en relación con los acontecimientos de la vida pasada, con su valor moral. La autobiografía es para Gusdorf una obra de arte y al mismo tiempo una construcción ontológica. Nos presenta al personaje en su intimidad, no tal como fue o es, sino como él cree y quiere ser o haber sido. El privilegio de la autobiografía no es el inventario de una historia, sino el esfuerzo del creador para dar una significación a su leyenda. Desde el punto de vista psicológico, para que la autobiografía sea posible, es necesario un medio cultural donde el hombre pueda desarrollar una conciencia de sí. Y la conciencia de sí es, en palabras de Hegel, la tierra natal de la verdad. Es la autoconciencia, es priorizar la relación consigo mismo antes que con Dios o con el mundo, y esta condición es propia de la modernidad, es propio del ser moderno. Es preciso que al contar su vida, el hombre sepa que el presente es distinto del pasado y del futuro. La conciencia del ser histórico, sucesivo, susceptible a los cambios, es fundamental. El individuo, tal como lo conocemos, tal como somos, nace de esa conciencia histórica y de esa individuación. La escritura del yo es una rememoración y una conmemoración del individuo. En palabras de Gusdorf, la historialización de la conciencia de sí en el recuerdo permite al individuo descubrirse tal como fue, tal como es, tal como deberá ser según su propia verosimilitud. El comienzo de las escrituras del yo coincide y muchas veces con una crisis de identidad. Y la interrogación sobre la identidad contribuye a la construcción de la identidad. No se trata de un simple e imposible recuperación del pasado, sino una recapitulación de la experiencia que podría modificar la significación de la experiencia. El hombre que cuenta su vida se busca a sí mismo en su historia, busca una verdad que le concierne. Para Gusdorf, toda autobiografía digna de ese nombre presenta ese carácter de experiencia iniciática, de búsqueda de un centro. Agrego que puede ser un rito de pasaje hacia un yo soterrado, desconocido, un yo sin habla. La escritura del yo actual puede dar palabras al yo pretérito que vive como una sombra muda en nuestro presente. La decisión autobiográfica da testimonio de una nueva manera de ser entre los hombres, en el mundo y ante Dios. No se trata solo de contarse según el estilo de una crónica, sino de reconquistarse e incluso construirse. Es una empresa de edificación, una transfiguración de la existencia en la paz reencontrada de sí consigo mismo, señala Gusdorf. El poeta inglés Coleridge en 1797 decía: cualquier vida, por muy insignificante que sea, si está bien contada, es digna de interés. Para ello, agrega, es necesario que haya una conciencia de la singularidad de su existencia. Y todos somos singulares, así que todos somos dignos de interés. El hombre se propone o se impone a él mismo como una tarea, un dominio que hay que explorar y conquistar. Y siguiendo a Sartre, agrega Gusdorf, la identidad de un hombre no es un ser, sino un deber ser. Depende de él darse un proyecto de ser y desarrollar. Gusdorf reformula la máxima cartesiana:
escribo, luego existo. Si tomo la palabra, la pluma, es que existo, aparte de mí, y que mi vida debe tener un sentido. De tal forma, fija la toma de conciencia en el momento en que el sujeto toma la palabra. Ahí comienza la transformación del ser, ya que decir su vida es cambiar su vida. Toda escritura del yo es una obra del yo. Escribir el yo es afirmar su existencia. En este aspecto podríamos cuestionarle a Gustdorf el exceso de confianza en un yo indivisible, un yo existencialista, que demerita la importancia del inconsciente y sus multiplicidades fantasmáticas, alejándolo de las interpretaciones psicoanalíticas. Y hay también sus diferencias con las teorías postmodernas, que ponen al yo en entredicho y cuestionan incluso la posibilidad de una escritura autobiográfica. Sin embargo, nada de esto puede eclipsar su esfuerzo epistemológico y su fundamental aporte a la teoría de la autobiografía. La escritura del yo presupone un ensayo de rehabilitación, el esfuerzo por salvar la separación entre una realidad mediocre y la exigencia de un ideal que la convence de insuficiencia, nos dice Gustdorf. Y parece suscribir las palabras de Rimbaud de que la vida está en otra parte. Esa otra parte bien puede estar en un relato, en nuestro relato. De tal manera, la escritura autobiográfica puede ser el medio para mejorar nuestro destino y, por efecto multiplicador, el destino de nuestros semejantes. Terapia narrativa y autobiografía. Mi labor con el género realizado a través del laboratorio de escritura autobiográfica me llevó a indagar en los vínculos existentes entre autobiografía y psicoterapia. O dicho de otra manera, en las potencialidades terapéuticas que subyacen en la escritura autobiográfica. Debo agradecer a la maestra Iris Corso el haber hecho de mi conocimiento la terapia narrativa de Michael White, y a través de la obra de este autor constaté que la escritura autobiográfica es en sí misma terapéutica, toda escritura lo es, pero que por medio de la terapia narrativa es posible sistematizar esa terapéutica. Epson y White sostienen que para entender nuestras vidas y expresarnos a nosotros mismos, la experiencia debe relatarse, y que es precisamente el hecho de relatar lo que determina el significado que se atribuirá a la experiencia, puesto que todos los relatos tienen un comienzo o historia, un medio o presente y un fin o futuro. La interpretación de los eventos actuales está tan determinada por el pasado como moldeada por el futuro. De igual manera, en la autobiografía, el autor, narrador, personaje relata su pasado desde el presente y con esta operación constata las transformaciones del yo, descubre experiencias olvidadas, resignifica hechos valorizándolos desde nuevas perspectivas y así determina cambios a futuro. Dice White, los relatos y narraciones que viven las personas condicionan su interacción, su organización y la evolución de sus vidas y relaciones que se ven condicionadas por la representación de tales relatos y narraciones. Los autores llaman relatos dominantes a esos que impiden la representación de relatos alternativos, abiertos a nuevos significados. Todo relato dominante carga en su seno lo que White llama una descripción saturada del problema. En la autobiografía también está presente esta descripción saturada del problema. Al aplicar la teoría de la externalización del problema a la escritura autobiográfica, al reescribirnos de manera consciente, podemos reinterpretar los hechos vividos y resignificar nuestra vida pasada y las relaciones estereotipadas que establecimos. La externalización del problema permite a las personas separarse de los relatos dominantes que han estado condicionando sus vidas. Así, recuperan e identifican aspectos previamente ignorados de la experiencia vivida. Este resurgimiento de tales aspectos es dominado por White
acontecimientos extraordinarios. Lo que ya nos dijo Miriam en su presentación. Exactamente, con diferentes nombres, ¿verdad? Como podemos ver, la terapia inspirada en la externalización de problemas facilita la reescritura de vidas y relaciones, trazando un vínculo con la escritura autobiográfica y con la fenomenología de la memoria. ¿Qué recordamos? ¿Cómo recordamos? ¿Por qué recordamos lo que recordamos? Nuestros relatos autobiográficos pueden estar condicionados por los relatos dominantes, el relato del padre, el deseo del otro, la victimización, que nos constriñen, nos subyugan y nos cosifican. Debemos reescribirnos a partir de guiones alternativos, promoviendo nuevas formas de subjetividad, de autoconciencia, de perspectivas liberadoras. Pasar de las historias ralas a las historias ricas en significaciones. Subjuntivizar la vida, como propone Jerome Brunner. El modo del quizá, del podría ser, del como si. El modo de la hipótesis, de la fantasía, la conjetura, el deseo. Estar en el mundo subjuntivo es moverse en el campo de las posibilidades más que en el de las certezas establecidas, propias de los relatos dominantes. Reescribir nuestra historia es contar una historia nueva. Reescribir, dice White, supone resituar la experiencia de una persona o familia en nuevas narraciones, de modo que el relato dominante se vuelva obsoleto. En ese sentido, la función de la literatura y de la autobiografía como género literario es fundamental. En mi laboratorio de escritura autobiográfica incorporo muchas de estas propuestas de la terapia narrativa. A las ya señaladas, agreguemos la llamada analogía del texto, la cual considera la evolución de las vidas y relaciones en términos de escritura y lectura de textos. Cada nueva lectura de un texto es una nueva interpretación de este y por tanto una nueva forma de escribirlo. El relato determina el significado de la experiencia y también de la existencia. Al trabajar en grupo en el laboratorio de escritura autobiográfica y compartir las lecturas orales de los relatos, los participantes contribuyen con sus comentarios y análisis a la reescritura de nuevos significados, a veces ocultos para el propio autor. Se genera así una interacción directa, viva, una libre participación de subjetividades y una socialización del relato, que abandona el ámbito de lo íntimo y se hace público. De esta manera se externaliza, pierde su correlato inmovilizador e inhibidor y se vuelve permeable a nuevos significados gracias a la interacción grupal. Por su parte, al hacerse público dentro del trabajo grupal, dispara relatos análogos en los demás participantes, demostrando que ciertos hechos problemáticos, ciertos conflictos que vivimos dentro de la interioridad del yo, no son exclusivos de nuestra persona, tienen sus pares y pueden coincidir con muchos relatos de los otros participantes. Un relato compartido es un relato que se abre a nuevas lecturas en un contexto de respeto y reflexividad. La transformación que el relato oral produce es multidireccional. Transformación del autor al ser actor y público de su propia representación, y transformación del grupo al ser receptor activo y gestor de nuevos significados para el relato. A partir de esta gestoría de nuevos significados, el grupo moviliza recursos para abordar desde inéditas perspectivas sus relatos personales. De tal manera, la interacción del grupo promueve una participación activa de todos sus miembros. En el laboratorio trabajamos a partir de una guía temática que ayuda a focalizar las vivencias y los recuerdos, e incluso a conectar con eventos reprimidos para hacerlos conscientes a través de la escritura. Algunos de estos temas son, en el módulo 1, mirar, remirar mi vida, momentos fundadores de la personalidad, nacimiento e infancia, el despertar de la sexualidad, el primer contacto con la muerte, en el nombre del padre, las relaciones parentales, las casas donde viví, las pérdidas y las ganancias, el mundo de los sueños y los sueños del mundo, confesiones inconfesables,
el yo y la confusión identitaria. En el módulo 2, memoria y neurociencia, yo soy yotro, paradojas de la multiplicidad, la experiencia emocional correctiva, el género epistolar entre lo íntimo y lo público, la risa, el llanto, formas de disrupción emocional, yo soy yo y mis documentos, el montaje autobiográfico, los sentidos del recuerdo, oír, oler, tocar, gustar. En el módulo 3, el inventario de mis cicatrices, el encuentro consigo mismo, personajes en busca de su autor, memoria involuntaria y recuperación asociativa, sincronicidades y premoniciones. Bueno, la guía temática, que es variable, flexible y no tiene fines preceptivos, se apoya en un material de estudio compuesto por selecciones de autobiografías de Rousseau, de Jean-Paul Sartre, Virginia Woolf, Edgar Morin, Alejandro Jodorowsky, Fernando Pessoa, Jorge Luis Borges, Paul Auster, además de textos investigadores de investigadores como el psicoanalista Néstor Brownstein, el psicólogo cognitivo Daniel Schachter y, por supuesto, los ineludibles referentes de Freud, Michel Foucault y Gregory Bateson, entre otros, ¿verdad? Desde este punto de vista ecuménico e integrador, el laboratorio de escritura autobiográfica se abre a lo multidisciplinario, participando de los fines terapéuticos sin abandonar su función literaria y artística. Finalmente, la función del arte es hacer el mundo menos previsible, menos banal y más proclive al asombro. Y el mundo somos nosotros, que lo reescribimos constantemente. En nosotros está el hacer un mundo mejor, rehaciéndonos mejores en el mundo. ¿Qué dice? Bueno, un texto bellísimo, la verdad a mí me encantó, me gustó muchísimo. No sé si quieren comentar o preguntarle algo a Víctor.